Este mes ha sido un mes un poquito contradictorio. ¿Y por qué digo esto? Porque el sentimiento de mercado, como veremos a continuación, que pues parece que no lo he puesto, sí, aquí más adelante. Como vemos aquí, el sentimiento de mercado es muy positivo. O sea, ha habido un cambio radical, sobre todo si lo comparamos con hace un año, que es bastante más obvio, que había un miedo extremo en el mercado. Pero de todas formas, no hace falta irnos a un año, sino irnos a unos cuantos meses, en el que el sentimiento era bastante pesimista dentro del mercado y así se reflejaba en las cotizaciones. Después tuvimos una subidita del precio de los índices y este sentimiento ha cambiado rotundamente. Como veis, hace un mes estábamos en un índice pues bastante positivo, hace una semana también, y hoy en día, aunque ha bajado un poquito, también seguimos bastante positivos. Si vamos a ver lo que ha hecho el mercado, podéis ver que este mes ha quedado un 3,66% y estamos rozando los 4.000 puntos. Lo cual, pues bueno, pues no es que sea realmente un mes muy bueno. Y como ya hemos ido viendo a partir de, bueno, de todas las noticias económicas que han salido, de la inflación, sobre todo, pues vemos que es una inflación más pegajosa. Y esto ya lo habíamos comentado que podía pasar, que la inflación vino, pero no se va a ir con la misma facilidad. En consecuencia, cada vez vemos que las expectativas de subida de tipos de interés por parte de la Fed son más altas. Hace una semana ya se espera, o un par, se esperaba que subiesen en la próxima reunión unos 25 puntos básicos. Pero cada vez se asigna más probabilidad a que sea de 50 puntos básicos. Estamos en una subida de tipos de interés sin precedentes. No a nivel de los tipos en sí, sino con la velocidad de subida. En 2018 ya tuvimos una pequeña subida y con el mercado tembló un poco, corrigieron y volvimos a la senda de los tipos bajos. Pero obviamente no teníamos la misma inflación que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo vamos a matar esta inflación? La única forma es hacerlo mediante una recesión. Y cada vez estoy viendo más en los mensajes de los portavoces de la Fed este cambio de lenguaje. Este cambio de lenguaje ya lo estuvimos viendo antes de que viniese la inflación. Primero empezamos escuchando, oye, pues no hay inflación, luego la inflación es transitoria, luego la inflación es un poquito menos transitoria, pero se va a ir. Y luego estamos viendo la inflación es bastante más persistente de lo que pensábamos. Ahora la narrativa va cambiando también. Primero estábamos hablando de no va a haber recesión. Después tendremos el soft landing, ¿no? Una recesión leve, pero que no va a pasar nada. Y ahora recientemente he escuchado a un portavoz de la Fed decir que puede que haya recesión, pero lo importante es parar la inflación. ¿De acuerdo? Estamos viendo este cambio de narrativa, este cambio de comunicación por parte de la Reserva Federal. Por lo tanto, yo creo que cada vez es más tangible que algo se va a romper en el mercado. No sé qué se va a romper, no tengo la bola de cristal y yo no os puedo decir qué se va a romper. Entonces, podemos hacernos alguna idea. Una de las cosas que más me preocupa en el mercado es las empresas zombies. Sabéis que hay muchas compañías zombie que se denominan así, empresas que han vivido a base de endeudarse, no son rentables, no pueden pagar la deuda, pero como los tipos de interés cada vez bajaban más, estas empresas podían refinanciar la deuda y pagar su deuda antigua que pagaba un tipo de interés más alto. Esto con este cambio de políticas es muy difícil. Además, hemos tenido una fuerte subida y una rápida subida de tipos de interés. Entonces, ¿qué van a hacer estas compañías con la deuda? Si además estamos en una situación que el retail y los consumidores también pueden verse afectados. Van a recibir menos ingresos, no van a poder pagar su deuda y no la van a poder refinanciar. Y un gran porcentaje de las compañías dentro de Standard & Poor's, no sé si rondaba pues el 20%, lo digo así de cabeza, así que no lo toméis, no lo veis mi palabra. Pero una gran parte del porcentaje de las compañías en los índices son empresas zombies, no son empresas rentables y que han vivido a base de endeudarse. Entonces, cuando tengan que refinanciar esto, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un serio problema de defaults en este tipo de empresas que pueden arrastrar a muchas otras. Por lo tanto, yo creo que puede ser una de las cosas que se empiecen a romper y es muy posible que antes de que llegue el verano pues veamos estos síntomas, ¿no? Además, la economía sigue siendo buena economía. Los trabajos siguen saliendo positivos en Estados Unidos, aunque pensar que también son indicadores atrasados, ¿de acuerdo? O sea, lo que recibimos los datos de hoy pues son los del mes anterior, por decir algo aproximadamente, ¿no? O de la semana anterior. Por lo tanto, no es del todo factible. Y muchas compañías esperan al último momento para también deshacerse de los empleados. Pensad que si habéis invertido en formar a vuestros empleados, no vais a, y además el mercado está tan complicado para contratar
porque hay muy poco paro en Estados Unidos. No vais a despedirlos para luego tener que contratar a otros, volver a formarlos, sino que seguramente esperaréis al último momento antes de deshaceros de los empleados y a que comiencen los despidos, porque no tampoco os interesa, ¿no? Entonces eso es algo complicado. Y hablando de esta caída, os he traído dos gráficos muy interesantes. Son gráficos de Crescat, y aquí podéis ver lo que han tenido de retornos, ¿no? Los índices, aquí pues son las acciones de Estados Unidos, en las décadas donde ha habido problemas, donde ha habido pues valoraciones bastante altas, ¿de acuerdo? Con un CAPE ratio alto, y también cuando ha habido alta inflación. Puedes ver que en la década de los años 1910, había una alta inflación y eso se tradujo en una caída del 54%. Esto es por décadas, ¿de acuerdo? Entender aquí que también se comería el crack del 29, que arrastraría muchísimo todo esto. El crack del 29, perdón, si es por décadas, esto acaba en los años 20, que antes hubo una crisis antes del 29. Después, en los 30, pues teníamos unas valoraciones altas y esto condujo pues a un menos 30%, un 30% de caída en los índices. En los 40, alta inflación, una caída del 21%. Después, en los 70, alta inflación, una caída del 41% de las valoraciones. En los 2000, unos múltiplos bastante altos, ¿de acuerdo? Unas valoraciones muy exigentes y lo que condujo a una caída del 39%. Y hoy que tenemos unos múltiplos bastante exigentes, bastante altos, como veremos, y además tenemos inflación relativamente alta, obviamente no tan alta como los 70, pero más alta que en las últimas décadas. Y todavía las valoraciones desde el año 2000 pues no han caído. Además, podéis ver aquí lo que han caído los índices en los momentos de compresión, ¿no? Aquí cómo cae el múltiplo de valoración de las compañías. Venimos de un múltiplo de 15 en los años 10 y pasamos a un múltiplo de 7. En los 70 veníamos de 17 y pasamos a 70. Y en los 40 pues similar, de unos 14 aproximadamente, y pasamos a unos 11. Son caídas bastante potentes y que de media pues nos dan un menos 47%. ¿Y cómo estamos de caros? ¿Cómo de cara está la bolsa a día de hoy? Entonces, si nos fijamos en esto, ajustando pues cíclicamente los beneficios, ¿de acuerdo? Al precio, esto se hace con Shiller, pues bueno, podemos ver que a día de hoy estamos en comparación. Esto normalmente se hace haciendo un promedio de los ingresos y el precio, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos a 29 veces cuando los 70, y en las otras décadas que hemos visto que se comprimían los múltiplos estábamos a 17, 16 y 14,5, ¿no? Así que podemos ver que hoy tenemos una combinación bastante interesante de valoraciones altas y además tenemos una inflación que no permite que los bancos centrales tengan una política monetaria más laxa que pueda impulsar la economía y que pueda traer liquidez a los mercados, y esto pues aumente la valoración de las empresas, ¿no? Como hemos comentado antes, el mercado sigue positivo, pero yo no creo que tenga demasiadas noticias buenas, ¿vale?